nuevas. Bendito sea Dios. Le voy a invitar a que abra su Biblia a primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primer libro de Juan. Gracias, Dios. Capítulo 5, primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Hemos estado compartiendo sobre 12 tipos diferentes de oración. Amén. Hoy vamos a ver la tercera. Estuvimos viendo la primera, que es la alabanza, la acción de gracias. Ese es un tipo de oración. Amén. Y miramos cuán importante es la alabanza, ¿sí? La alabanza es importante y la acción de gracia, porque es un tipo de oración. Cuando usted está alabando, usted está orando sin darse cuenta. Cuando usted da gracias, usted está orando sin darse cuenta. Y todas esas cosas son llaves para nosotros poder orar por las diferentes necesidades que nosotros tenemos. Entonces, cada una de estas diferentes tipos de oración, hermano, si una no rompe algo, la otra sí lo va a romper. Sí, es como aquella persona que se pone a dieta. Yo no me pongo a dieta, ya se dio cuenta, pero hay personas que se ponen a dieta y tratan una pastilla y lo tratan otra y lo tratan otra, ¿verdad? Hay gente así, yo sé que ustedes no. Todos estamos esbeltos, gracias a Dios. Pero, hermano, en referente a las armas que Dios nos ha dado, las diferentes armas que Dios nos ha dado a través de la palabra de Dios, hay cosas que usted está orando por algo y a lo mejor no va a suceder a la primera, a lo mejor no va a suceder a la tercera. Yo creo que ya se dieron cuenta, ¿verdad? Esto no es como que una varita mágica que nomás con esa varita arreglas todo. No, hay cosas que vas a tener que hacer tú y yo. Bueno, no te desanimes, pero hay cosas que vamos a tener que hacer. Hay diferentes tipos de oración. Por eso le digo, la alabanza es una. Usted no se pierda la alabanza. No diga, no, hombre, yo llego mejor cuando esté la palabra, ¿verdad? O la alabanza no me gusta. Hermano, ¿qué si eso es el tipo de oración que tú necesitas hacer para que se rompa eso que quieres que se rompa, o que suceda el milagro que quieres que suceda? Puede ser a través de la alabanza. Y si tú y yo no participamos de ella, nos estamos robando nosotros mismos, porque eso pudiera ser lo que necesitamos. A lo mejor usted levanta oración con su voz y declara y profetiza, y es bueno todo, pero a lo mejor dice, no, es que a mí no me gusta alabar a Dios, pero eso es algo poderoso. Entonces dijimos que la alabanza, la acción de gracias, es un tipo de oración. Mirábamos, creo que fue la semana pasada ya, mirábamos la segunda, que es la adoración. Amén. Mirábamos la adoración. Y hoy vamos a ver el tercer tipo de oración, y es la petición. Es la petición. Entonces, el instrumento que la mayoría de nosotros, hermano, tiene en mente cuando hablamos de oración es la petición, ¿verdad? O sea que pedimos lo que necesitamos, o sea, ya sean necesidades físicas, necesidades materiales, para que sean suplidas. Pero nosotros debemos de saber, hermano, que la oración no es solamente pensar en lo que necesitamos y pedirlo. O sea, orar, oiga esto, cuando uno habla de oración, uno dice, bueno, es pedir y yo recibo. Pero orar es descubrir, oiga esto, orar es descubrir el propósito de Dios revelado a través de la palabra de Dios, y luego es pedir conforme al propósito, y es lo que vamos a leer aquí, ¿sí? O sea, entonces orar es descubrir el propósito de Dios revelado en la palabra de Dios, y luego pedir que ese propósito se cumpla en nosotros. Y mire lo que dice el primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Jesús. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, o sea, la voluntad de quién, de Dios, de Jesús, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es interesante eso.
Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si dice que Él nos oye, quiere decir que hay un momento cuando oramos que Él no nos oye. Se quedó serio. Porque dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay oraciones que no son contestadas, hermanos, porque no es la voluntad de Dios. Él se tapa los oídos. Así como cuando su hijo o alguien le dice, oye, quiero esto, y usted le dice, ya te dije que no, y sabes que no me estés molestando, es más, no te estoy oyendo. Y Dios es lo mismo, hace lo mismo con nosotros. Hay cosas o hay peticiones o hay cosas que nosotros pedimos, hermano, que no son la voluntad de Dios, y Él no tiene por qué responderte ni a ti ni a mí. O sea que Él nos va a responder cuando es conforme, o Él nos va a escuchar cuando es conforme a su voluntad. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? La palabra de Dios. Usted y yo, cuando pedimos algo conforme a la palabra de Dios, la palabra de Dios es la voluntad de Dios, hermanos. Sí, entonces mire lo que dice el 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, o sea que es la voluntad de Dios, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Sí? Entonces, lo que este versículo está hablando, está enseñándonos qué es la petición, hermano, en verdad. ¿Qué es la petición? O sea, una petición, hermano, es pedir cosas para nosotros, sí, pero es nosotros orando conforme a la voluntad de Dios. Porque hay cosas que usted pide o que puede pedir, o a lo mejor ha pedido, y yo también, que no la hemos recibido, porque muchas veces no es la voluntad de Dios. Hay veces que pedimos cosas, hermano, que no necesitamos. ¿Sí? Hay veces que nosotros pedimos cosas que no es la voluntad de Dios, o al menos no es la voluntad de Dios a este momento. ¿Sí? Hay cosas que usted quiere ahorita, pero Dios dice, no te las voy a dar, porque si te las doy, te va a hacer daño. O sea, no digo que es algo malo, lo que estoy diciendo es que no es el tiempo, no es el momento para Dios darla. Tal vez no estamos preparados para recibirla, porque si la recibimos, nos vamos a perder. Si con $20 nos volvemos locos, ahora imagínate con $20,000 a la semana. ¡Wow! Si con $20 nos la pasamos de gira, ahora imagínate con $20,000 por semana. ¡Wow! Si con $20 me desaparezco de la iglesia, ahora con 20,000, ni a Dios. Entonces, note que si nosotros hacemos una petición y oramos en la voluntad de Dios, oiga esto, dice que nosotros debemos de tener la seguridad que vamos a recibir lo que hemos pedido. Entonces, uno de los grandes secretos, oiga esto, uno de los grandes secretos en cuanto a obtener cosas de Dios es prestar atención a la parte de recibir. ¿Por qué? Muchas personas pedimos, pero nunca recibimos. Seamos sinceros, ¿cuántos hemos pedido y no hemos recibido lo que hemos pedido? Hay cosas que hemos pedido y no las hemos recibido todavía, ¿sí? Pero yo te voy a decir algo, muchas veces no es porque Dios no te la quiere dar o no te la ha querido dar. Muchas veces es porque nosotros no prestamos atención para recibir, o no estamos preparados para recibirla, ¿sí? Muchas veces pedimos, pero nunca recibimos. Siempre estamos, ore por mí por esto, o esta es mi petición, o esta es mi necesidad, y como que nunca miras la respuesta. Y hay gente que se desanima y le echa la culpa a Dios. No, que si Dios es bueno, ¿por qué entonces no me contestó? El hermano, pues a él sí le contesta, yo creo, porque pues como que a él sí le va bien, pero a mí. Nosotros tenemos que preguntarnos esto. Cuando nosotros hacemos, acuérdese, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo que le estás pidiendo es la voluntad de Dios. Lo que yo le estoy pidiendo es la voluntad de Dios. Ahora, cuando lo hago de veras creyendo, o nomás lo hago para ver qué sucede.
Ahora, lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios, o sea que es la voluntad de Dios. Porque si nosotros no lo estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios, Él no tiene por qué escucharnos, menos respondernos. Le voy a decir algo, lo importante no es solamente pedir, sino pedir y recibir. Sí, creo que eso ya lo hemos hablado antes. Que no es meramente, hermano, que pidamos, pero que reciba, hermano. De nada sirve pedir si no recibimos. ¿Sí? Entonces Dios, hermano, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Dios se da cuenta que Dios viene y trae un toque de sanidad a nuestra vida o en cualquier necesidad que tenga, pero la persona muchas veces no recibe la sanidad, no recibe la salud, no recibe, como le decía, la respuesta a lo que se está pidiendo. Una manera de no recibir la respuesta a una petición, oiga esto, deje que se cae. Mire esto, una manera, oiga esto es importante, una manera de no recibir la respuesta a una petición es seguir orando por ella. Déjese lo digo otra vez. Una manera de no recibir la respuesta a una petición es seguir orando por ella. ¿Pero cómo? Le voy a decir por qué. Porque hay veces que tú tienes la fe para orar y pedirlo, pero hay otras veces que vuelves a orar, pero ya estás dudando muchas veces. Mire, hermano, yo lo felicito si usted siempre que ora tiene la fe bien puesta. Pero muchas veces tú y yo podemos orar y creerle a Dios algo ahorita y luego mañana lo vuelves a orar y ya no tienes la misma fe que traías ayer. Aún nos tenemos la fe el domingo y para el lunes ya se nos acabó. La fe y la feria. Ya no traigo fe, ni feria, ni para el café, nada. Sí, entonces, nosotros tenemos que saber esto. Una manera de no recibir la respuesta a una petición es seguir orando por ella. Porque, note otra vez lo que dice el 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En otras palabras, tú y yo tenemos que creer que lo que hemos pedido, o sea, si conocemos la palabra y sabemos que es la petición, hermano, por ejemplo, Isaías 53:5 dice que por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. Usted sabe que la voluntad de Dios es que usted sea sano. Amén. Entonces, una manera de orar conforme a la voluntad de Dios es orando conforme a ese versículo, por ejemplo. Y hay tantas otros. Entonces, pero llega un momento que tú puedes orar ese versículo y decir: Padre, yo creo tu palabra dice Isaías 53:5 que por tu llaga yo he sido curado y yo por fe recibo mi sanidad. Ok, hasta ahí estamos bien. Pero de repente el día de mañana te duele algo o te duele esa área y empiezas a orar otra vez y Señor, por favor, haz algo en esta enfermedad o cosas así. Si tú te fijas, cambiamos la oración, ¿sí? O sea, la declaración, lo que estamos hablando, porque ahora, haz de cuenta que hoy lo recibí y luego mañana como que ya. O sea, y por eso mañana regresa otra vez. En vez de estar parados ahí, o muchas veces, no, mire, un ejemplo es decirle: Señor, por ejemplo en sanidad, decirle el día de mañana, si vas a seguir orando por eso, ya no le vuelvas a decir que te sane, porque por fin te sanó hoy o no te sanó. Es por fe. Entonces mañana dile: Padre, yo te doy gracias porque tú has estado tocando mi cuerpo y estoy sanando cada día más. ¿Se fija la diferencia? A decir: Señor, sáname por favor, por fin, o sea, ya se lo dijiste. Por eso yo le dije que una manera de no recibir la respuesta a una petición es seguir orando por ella. Usted ya no sigue orando por ella, usted ahora le está dando gracias porque usted ya recibió. No se ha manifestado, pero ya la recibiste. Entonces, por eso le digo, muchos oramos con fe y luego oramos sin fe. Muchos le creemos: Dios lo va a hacer, vas a verlo. Y luego mañana, no, pues quién sabe. Está medio difícil esta cosa. Se está poniendo feo. ¿Te fijas? O sea, ya invalidamos lo que acabamos de orar. En otras palabras, lo que deberíamos de haber recibido ahora no se va a manifestar.
Déjele sigo para que entienda un poquito más. Mire lo que dice Marcos 11:24. Ya voy a terminar, para irnos temprano a tomar café. Estoy profetizando. Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sí? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La Nueva Versión Internacional dice así: crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Sí? Crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Entonces, algo que debemos de notar o saber, hermanos, es que recibir no es lo mismo que tener. Si usted ha oído que uno, como predicador o como quiera llamarlo, le decimos reciba su milagro, ¿verdad? Decimos reciba su milagro. Entonces, algo que debemos de notar es que recibir no es lo mismo que tener. ¿Sí? Recibir, oiga esto, recibir es aceptar. Recibir es aceptar. Tenerlo es la experiencia que le sigue. Otra vez. Dice: crean que ya han recibido lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Entonces, nosotros debemos de saber, hermano, que cuando uno dice recibe, es aceptar, lo estás aceptando. ¿Sí? Lo estás aceptando. Entonces, a tenerlo es la experiencia que le va a seguir cuando tú lo recibes. Pero muchos no lo han recibido, por eso no se manifiesta. Ay, ay, ay. Hay veces que nosotros decimos lo recibo, hay veces que lo decimos, pero hay veces que no lo decimos. ¿Sí? O sea, cuando usted dice yo lo recibo en el nombre de Jesús, usted ya lo está aceptando. En otras palabras, yo lo creo, eso es mío, y lo que vas a provocar es que se manifieste. Pero si tú no lo recibes, tampoco lo puedes experimentar. O sea que tú no lo vas a experimentar antes de recibirlo. O sea, tú tienes que recibirlo primero y luego lo experimentas. Tú primero lo recibes. Por ejemplo, ¿sabes qué? Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando tú dices yo recibo esa promesa y es mía, ya cada día no estás diciendo ay Señor, pero ¿hasta cuándo lo vas a salvar? Por fin lo recibiste o no. Es gracias porque pronto lo voy a ver predicando tu palabra. Gracias porque tú estás obrando en él. No lo estoy viendo. Sigue hablando igual de feo a lo mejor, pero no lo digas. Tú nomás di gracias Señor porque tú estás obrando en este bendecido, en esta bendecida. Pero lo miramos y ahí vienes otra vez a la iglesia: Señor, por favor, salva a este pecador o a esta pecadora de mi esposa o de mi esposo. O sea que entonces nunca se manifiesta porque nunca lo recibes. Por eso te digo, si tú vuelves a orar, puede que tengas fe un día, pero el otro a lo mejor puede que no la traigas. Un día, Señor, sálvalo, aleluya, es un varón de Dios. Al otro, Señor, llévatelo, mándalo al infierno a este demonio porque no se convierte. Sí, porque no todos los días traes la fe igual. Entonces, usted y yo tenemos que creer, como dice Marcos 11:24, crean que ya han recibido lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Sí? Entonces, recibir, oiga esto, es importante. Recibir es aceptar. Tenerlo es la experiencia que le sigue. Entonces, la experiencia real de tener aquello por lo que hemos orado quizá requiera de un tiempo de espera. Déjese lo digo otra vez. La experiencia que le va a seguir a lo que nosotros ya dijimos lo recibo, o sea, lo acepto. Entonces, la experiencia real de tener aquello por lo que hemos orado quizás
requiera de un tiempo de espera, pero por fe sabemos que lo vamos a recibir. ¿Porque lo dije yo? No, porque lo dice Dios. ¿Por qué? Porque si oramos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que obtendremos lo que le hemos pedido. ¿Se fija? Entonces, hermano, no es que tanto estemos ore por eso, hermano. Es que tenemos, hermano, que recibirlo primeramente, ¿sí? Entonces, un ejemplo también que quiero darle, hermano, es de que nosotros tenemos que mantenernos conectados con Dios, ¿sí? Después de que tú ya, y se oye medio raro, pero cuando tú ya dices, yo lo recibo, o sea, lo has aceptado, lo has recibido y ahora está por manifestarse, tú y yo tenemos que estar conectados a Dios. O sea, tenemos que mantenernos conectados. ¿Cómo? Dándole gracias. ¿Te fijas? Ahora ya le estás dando gracias porque tú sabes que ya lo recibiste. ¿Sí? Es como si a usted le dicen, ¿saben qué? A la tarde le pagan el cheque. Usted sabe que ya lo trabajó. Usted sabe que ya es suyo, pero no lo tienes en la mano, pero ya es tuyo. ¿Sí o no? O sea, usted dice, ya tengo dinero. ¿Cuál si no traes? No, pero es que ya voy a levantar el cheque, pero no lo traes todavía, entonces no tienes. Pero ¿qué decimos? No, ya tengo, ahora sí ya puedo dar el pago, o lo que sea. Entonces, es lo mismo. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, yo le decía en sanidad, si usted dice, Señor, yo recibo, se suelta la palabra, usted dice, Señor, gracias, yo recibo mi sanidad. ¿Por qué? Porque estoy orando conforme a Isaías 53:5. Es la voluntad de Dios que yo sea sano. Es más, Jesús fue a la cruz del Calvario para yo ser sano. Pero yo tengo que recibirlo y luego después se manifiesta. Pero ya no estoy orando, Señor, sáname. Va a decir, Señor, pues por fin te sané ayer o no. No se ha manifestado. Pero ahora ya no es sáname otra vez. Porque es como que viniste y le dejaste tu enfermedad aquí que traías y te vas y te la llevaste. Ah, se me olvidó mi enfermedad, puede abrirle la church porque se me olvidó. ¿Sí? No, es, Señor, ¿cuántas veces no decimos, Señor, te rindo esta enfermedad, Dios, no es mía, no la quiero? Y luego después nos vamos con ella otra vez. Entonces, lo que le sigue es ahora la acción de gracia. Señor, gracias porque tú estás sobrando en mí algo maravilloso. Gracias porque tú estás sobrando en mi sangre, tú estás sobrando en mis pulmones. Gracias porque has tocado mi corazón, has tocado mis riñones, has tocado mis venas, has tocado mis músculos, mis tendones. Gracias porque estás haciendo una obra maravillosa. No le hace que te duela, pero tú dile, gracias, Padre, porque tú estás sobrando, porque está por manifestarse. ¿Sí me entiende? Entonces, pero en el proceso es, usted está dando gracias y de esa manera es que nos vamos a mantener conectados a Dios. Ahora, pues básicamente en sí dándole gracias. Tú das gracias cuando recibes algo. En lo natural nosotros, y ya lo hemos hablado, ¿no? Yo creo que cada acción de gracias se lo digo yo, se lo repito, que cuando usted no me da gracias, me dice gracias nada más porque sí. Usted me dice gracias si yo le doy algo, o igualmente yo. Yo no llego a usted y la miro y le digo Dios le bendiga, pero no le digo gracias, hermana. ¿Sí? O usted tampoco. ¿Sí? Usted da gracias cuando ya le pusieron algo, ya lo vio. O sea, entonces cuando nosotros le damos gracias a Dios o tenemos la acción de gracias ahora es porque sabemos que ya lo hemos recibido, pero no se ha manifestado. O sea que ya me pagaron, pero todavía no traigo el cheque aquí. Entonces, es nosotros mantenernos conectados a Dios dándole gracias. Sí, ahora, ya estoy terminando. Cuando nos mantenemos conectados a Dios así, Dios completa la sanidad, hermano. O sea, la sanidad se manifiesta. Le voy a decir algo. En este asunto de la oración, hermano, o sea, la oración en general, no es suficiente tener fe. ¿Usted sabía eso? Para la oración no es suficiente tener fe. Mire, vamos ahí a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, ya estamos terminando ahí en Hebreos. Entonces, en este asunto de la oración no es suficiente tener fe, porque hay mucha gente que dice que tiene fe. Es necesaria también la paciencia.
es necesaria la paciencia. Para poder recibir algo tienes que esperar. Y si hay algo que no nos gusta a nadie es esperar. Nos desesperamos. ¿Cuántas veces te has perdido de que estás en la línea y ya se tardó mucho esta caja? Híjole, se tarda mucho, se llama que es nueva o es nuevo. ¿Sabes qué? Me voy por aquel lado porque aquella se está moviendo más rápido y te vas y pum, se queda atorada aquella. Híjole, pues todas son nuevas, yo creo. No, es que Dios quiere tratar con nuestra paciencia. Sí, entonces, hermano, en este asunto de la oración no es suficiente tener fe. Si usted es una persona que va a orar, que debemos, porque es de la manera que nosotros obtenemos cosas, por decirlo así. En otras palabras, ese es el dinero del cielo, la fe. Pero también es la oración, o sea, todo va junto. Pero si no sé esperar, me lo voy a perder. Entonces, mire lo que dice Hebreos 6, versículo 13, 6:13 al 15, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado, ¿cómo? Con paciencia alcanzó la promesa. Si usted no tiene paciencia, usted no va a poder ver lo que Dios quiere darle, porque es muy desesperado o muy desesperada, o somos muy impacientes. ¿Cuántas veces venimos, hermano? Con Dios no es microondas, hermano. En el cielo no hay microondas, gracias a Dios. Thank you, Lord. Allá en el cielo no va a haber microondas. 2 minutos, órale, está tu lonche, Jani. ¿Quieres otro? Ahí está la tortilla en el microondas también. Ya no, porque ya no usamos la estufa, que está muy caliente. Sí, la que venía, hermano, y la que usaba la lumbre y la estufa, ya ahorita el microondas es su Dios. Que se descomponga la estufa, pero que no se descomponga el microondas, porque voy y me compro otro, me endrogo, no le hace. Yo le digo yo le he dicho, ¿no?, que antes el varón llegaba a la casa del trabajo y aleluya, los olorosos a tortilla de maíz, ¿verdad? Y de harina también, hay las que hacen de harina también, y haciendo las gorditas y todo eso. Híjole, me está dando hambre. ¿Verdad? Y preparando toda la comida, y llegaba el varón, se metía ahí al driveway, apenas iba llegando, o a la cuadra, decía: ese es mi Jani, ya está haciéndome la comida. Y ahora viene una cuadra y nomás oye tit, 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 y dice: ya está el lonche. Puros hot pockets ahora, ¿no? Dicen las hermanas: eso no se lo reveló carne ni sangre, hermano. Hermano, no nos gusta esperar. Si nosotros vamos a orar, si nosotros estamos caminando por fe, porque debemos de vivir por fe, Dios nos invita a vivir por fe como hijos de Él, nosotros vamos a orar y vamos a ver la gloria de Dios, sí, y vamos a ver la respuesta de Dios cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, sí, pero tengo que ser paciente, o sea, tengo que saber esperar. Es necesaria la paciencia, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham, hermanos, duró 25 años para que se cumpliera la promesa. ¿Cuántos años llevas esperando? No, hermano, pues apenas como 2 días. No, pues no llevas nada. ¿Sí? 25 años. ¿Sí? Ahora, mire, para terminar, ahí mismo, Hebreos 10:36. Hebreos 10:36 dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Se fijan?
es necesaria la paciencia, hermanos. Las cosas que confrontamos son para tratar con nuestra paciencia. Dios quiere que sepamos, que aprendamos a esperar, ¿sí? Entonces, póngase a pensar nomás así. ¿Cuántas veces sería tentado Abraham para dudar? Ahora sabemos lo que pasó. Su esposa le dijo: hey, pues yo creo que Dios nos va a dar un hijo, pero yo creo que es con la esclava. Y aquel, pues bien sometido. Los que saben, los que han leído eso ya saben, pero los que no, bueno, se lo perdieron. Se quedaron, ¿qué pasó? Léale para que sepa. Sí, es que Abraham era un hombre muy sometido a su mujer. ¿Sí? Entonces, pero Dios ya le había hecho la promesa. Por eso fue paciente, el varón, yo creo, no sé. No, pero fue paciente, esperó, le creyó a Dios. Ahora, ¿cuántas veces se miraría tentado para dudar? ¿Sí? En ese intermedio en que se hace, oiga esto, en ese intermedio en que se hace la voluntad de Dios y se cumple la promesa, usted y yo podemos hacer dos cosas. Es, por ejemplo, cuando estás en un juego de fútbol o de béisbol y dice, hay intermedio, vete por los nachos y vete por los hot dogs, ¿verdad? Y todo eso. Y ve al baño porque es el intermedio. Cuando nosotros, hermano, hemos pedido a Dios, o sea, cuando nosotros hemos orado conforme a la voluntad de Dios, lo hemos recibido, ahora necesita manifestarse. Nosotros, ese es un intermedio. Ese es un intermedio donde hay dos opciones que nosotros podemos tomar. O sea, tomamos no las dos, tomamos nomás una, ¿sí? Hay dos opciones, hay dos caminos que nosotros escogemos cuál tomar. Uno de ellos es mantenernos conectados, o la otra es nos desconectamos. O sea, no hay de otra, hermano. O te conectas o te mantienes conectado en ese término o ese intermedio de espera. O sea, te mantienes conectado. ¿De qué manera? Gracias, Señor, como le decía, gracias porque ya has tocado mi cuerpo, estás sobrando en mí. O sea, ya no le estás diciendo sáname, ya te sanó, ya lo recibiste. Es más, dice la Biblia que hace más de 2000 años Él pagó, ¿sí o no? Entonces, ahora la iglesia necesitamos que recibirlo y luego se manifiesta. Pero en el intermedio muchos tiran la toalla. ¿Por qué? Porque nos impacientamos, no sabemos esperar. Entonces, en ese intermedio en que se hace la voluntad de Dios y se cumple la promesa, usted y yo, hermano, podemos hacer dos cosas. O sea, o una de ellas, mantenernos conectados o desconectarnos. Pero le voy a decir algo. Si nosotros, hermano, nos desconectamos, no vamos a recibir nada. Y muchas veces nos hemos desconectado. Por eso no recibimos lo que teníamos que haber recibido ya hace mucho tiempo. Si nos mantenemos conectados, vamos a recibir todo lo que ya hemos recibido. Pero muchas veces es más fácil echarle la culpa a Dios o decir, no es cierto, no, es pura mentira, porque dijeron recíbelo y esto y lo otro, y pues yo no mire nada. Es que no lo recibiste, y si lo recibiste en el intermedio, no hiciste o no te mantuviste conectado a Dios otra vez, dándole gracias por lo que ya has recibido. No se ha manifestado, pero se va a manifestar. Entonces, ¿qué es, para terminar esto, qué es lo que Dios pone a prueba de nosotros? ¿Sabe qué es? La perseverancia. La perseverancia. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo, o la persona de doble ánimo, o la mujer también. Uno va a decir, el hombre, no, la mujer también. El hombre de doble, no es que así dice, hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo dice, es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? Entonces, la oración de petición es una oración que busca recibir lo que a veces, yo diría casi siempre, demanda perseverancia y resistencia para aguantar. ¿Sí? O sea, no es que lo vas a obtener, se oye medio raro, pero es en fe que lo estás recibiendo y es por eso que le estás dando gracias a Dios. Ya no estás orando para que te sane, porque se supone que ya recibiste tu sanidad.
pero estás esperando que se manifieste. ¿Qué hago en ese momento o en ese periodo de espera? ¿O me mantengo conectado a Dios dándole toda la gloria? ¿O me desconecto diciendo, nada, Dios no me contesta? Y muchas veces tendemos a esa, hermano, es la más fácil, a decir, ¿sabes qué? Me voy a esforzar y voy a ver la gloria de Dios. No le hace que ahorita esté las cosas como están, pero me voy a esforzar, porque yo sé que Dios ya me soltó esa palabra, yo la he recibido, y como dice el Salmo 138:8, Él cumplirá su propósito en mí, porque Él no abandona la obra de sus manos. Entonces, ese es otro tipo de oración, hermano, la petición. Petición, como le decía, no es meramente pedirle, no, es pedirle, pero también yo recibo, pero algo tengo que hacer. Y porque es fácil yo decirle, hermano, ¿cuáles son sus peticiones? Yo oro por ellas. Y usted, pues muy, como decimos, ¿verdad? Allá en Coahuila, pues muy campante, y órale. No, o sea, véngase todavía, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Usted manténgase dándole gracias a Dios. No, pues yo no vuelvo a Dios porque como quiera, puras mentiras. No, hermano, es que no supimos esperar. Tenemos que ser pacientes. Entonces, la petición, hermano, se trata de eso, de venir, sí, porque dice la Biblia que sean conocidas nuestras peticiones, pero yo al recibirlo me mantengo conectado a Dios. No he visto nada todavía, pero ya lo he recibido. ¿Sí? Ya lo he recibido y está por manifestarse. ¿A qué hora? No sé. Pero Él es fiel para cumplir lo que Él dijo. Por eso Abraham pudo aguantar o estar ahí. ¿Por qué? Fue paciente y vio lo que Dios le había prometido. Pasaron años. Yo no estoy diciendo que van a pasar 25 años en tu petición que tienes o que pusiste delante de Dios. No estoy diciendo eso. Pero yo creo, hermano, que entre más nos mantenemos conectados a Dios, más rápido se manifiesta. ¿Sí? Entre más le decimos gracias, Señor, porque por eso que estás haciendo, ya no le estamos diciendo que lo haga, sino gracias por lo que estás haciendo, gracias porque la obra que empezaste en mí la vas a perfeccionar. Y yo creo, hermano, que eso acelera que nosotros veamos lo que estamos pidiendo. Amén. Entonces, la petición, hermano, es un tipo de oración también, pero también requiere que yo haga algo de mi parte. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por este pensamiento de tu palabra. Señor, gracias porque sabemos que tú vienes a enseñarnos, Señor. Padre, tus pensamientos son de bien y no de mal. Tú tienes buenos pensamientos para nosotros. Tienes caminos buenos para nosotros. Padre, te pedimos que nos ayudes, Padre, porque sin ti, sin tu guianza, no podemos. Señor, como miramos en tu palabra el día de ayer, tú eres el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y hazlo en nosotros, ponlo en nosotros, pon en nosotros ese deseo, Dios, de buscarte, de servirte, de hacer tu voluntad. Porque si tú no lo haces, Padre, nuestra carne nos va a desviar por otro camino. Señor, tómanos de la mano, tú, Dios, para no apartarnos de tus caminos. Señor, selle esta palabra, esta enseñanza, esta reflexión en la tabla de nuestro corazón y recuérdanos la precioso Espíritu Santo cada día en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te damos gracias por este tiempo en tu casa en el nombre de Jesús.